Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Vamos a comenzar con la lectura en este día tan especial, dándole gracias a Dios y pidiéndole que Él nos instruya. Estamos en este libro de Esdras, libro histórico de Esdras, y hoy vamos a leer 4 capítulos, capítulo 3, 4, 5 y 6, para avanzar en nuestro desafío de la lectura de la Biblia en un año. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra, a poder, Dios, recibir de ti esta palabra fresca, esta meditación de tu palabra en este hermoso libro de Esdras. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Leemos el capítulo 3 del libro de Esdras. Dice así, título, Reconstrucción del altar. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió con sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el Festival de las Enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el Festival de las Enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Versículo 7, titulado El pueblo comienza a reconstruir el templo. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey de Tiro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas, pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos sus descendientes de Hodaías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Henadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor y los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas, luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Fíjense los cambios de emociones que tenían. Los ancianos, que tenían por lo menos más de 100 años, más de 95 años, porque habían pasado 70 años de la deportación, más el regreso y todo lo demás, lloraban de angustia, lloraban, ¿cómo decirle?, de tantas experiencias encontradas,
como consecuencia de la destrucción del templo, el pecado del pueblo en aquel entonces, y ahora cómo Dios los había traído de nuevo y estaban reconstruyendo el templo, llamado el templo de Zorobabel, el segundo templo en Jerusalén. Sigamos leyendo. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Capítulo 4. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Asardaón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Más oposición durante el reinado de Jerjes y Artajerjes. Versículo 6. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitríades y Tabel, le enviaron una carta a Artajerjes, escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, y el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios, los de Erec y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han hecho los cimientos y pronto terminarán las murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que las controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se construye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces, el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador Rehum y a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigaran los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates ha recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono.
Cuando Rehum, Shimsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Versículo 24. Se reanuda la reconstrucción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. En este tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Comentario. Este Ageo y Zacarías son los profetas que escribieron sus libros y son los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y también otro profeta llamado Malaquías, que profetizaron en este tiempo histórico que estamos leyendo en el capítulo 5. Por eso se los menciona y ya veremos cuando lleguemos a ellos, Dios mediante, en la lectura de la Biblia en un año, en los libros de Ageo y Zacarías. Dice el versículo que como sigue: los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. No leí lo anterior. Zorobabel, versículo 2, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tadnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la reconstrucción del templo. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. Carta de Tadnai al rey Darío, versículo 6. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tadnai, Setar-Bosnaín y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras y especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Le preguntamos a los líderes: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien construyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo del Dios en Jerusalén. Desde entonces la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia, a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo del Dios en Jerusalén, y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Capítulo 6 y capítulo final de la lectura de hoy. Dice así: Darío aprueba la reconstrucción. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: memorando. En el primer año del reinado del rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo del Dios, de Dios en Jerusalén,
que se reconstruyera el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura sería de 27 metros y su anchura sería de 27 metros. A cada 3 hileras de piedra especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden. Que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, sean carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Señor Dios del cielo, y sin falta provéanles de toda la sal y todo el trigo y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaró que a los que violen de cualquier manera este decreto se les arrancará una viga de su casa y luego serán llevados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato o destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Versículo 13, título: Dedicación del templo. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel, y decretaron Sido, y Darío y Artajerjes, rey de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º mes del año de Darío. Luego, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación, el templo de Dios, del siglo XVII. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrendas por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Celebración de la Pascua, versículo 19. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros. Así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel que había regresado del destierro comió la cena de la Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor, Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Si te gustó el video, ponele me gusta
Y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Suscríbete al canal, activa la campanita y contale a otros, compartí este video con todos los contactos que quieras para que más hermanos y hermanas se sumen a esta tarea tan hermosa de poder leer la Biblia en un año de tapa a tapa a través de los videos diarios que vamos subiendo en esta serie. Pero disfruta de todos los demás videos que están en el canal para seguir avanzando en nuestra vida cristiana, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.